Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Gloria a Dios. Bienvenido, Pastor Fermín. Un placer en verlo. Amén. Puede sentarse en esta noche, tarde tan hermosa. Hoy te quiero hablar un poquito sobre el poder del miedo. Muchas veces no entendemos en realidad el poder que muchas veces el miedo causa en nuestra vida y cómo el miedo muchas veces nos paraliza. Y es interesante porque muchas veces no queremos entender o reconocer el miedo, sino que usamos excusas para en realidad no decir que tengo miedo. Ejemplo, imagínate, alguien te dice, mira, vamos a comenzar una empresa nueva, que esto, que lo otro, o vamos a tener una carrera nueva, o saca una licencia en esto particular. Lo primero que decimos es, no tengo el tiempo. Y no decimos, tengo temor que me vaya mal en ese negocio nuevo. No sé si me estás escuchando. Y comenzamos a poner excusas para no cumplir en realidad lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque ponemos muchas excusas para muchas cosas. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, no tengo el dinero. Y en realidad la raíz de todo es el miedo. Yo no sé si alguna vez te ha llamado la atención y te has preguntado, ¿por qué el león es considerado el rey de la selva? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado eso? Levánteme la mano. Santo, bueno, gracias a Dios solamente 3. Amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿por qué el león es considerado el rey de la selva? Ahora, ¿por qué yo siempre me hacía esa pregunta? Número 1, ¿cuál es el animal más fuerte en la selva? Aparte de la hormiga. Amén. Sí, porque la hormiga levanta 100 veces su peso. El gorila. ¿Cuál es el animal más inteligente? El elefante. Tiene una memoria que, imagínate, se recuerda de muchas cosas. Amén. Cuando le dicen, tienes una mentalidad o un cerebro elefante, no te están ofendiendo. Es algo bueno, porque ellos se recuerdan muchas cosas. Amén. ¿Cuál es el animal más rápido? El chita. No chita la de Tarzán. Amén, por si acaso. Algunos se recuerdan, otros no. Amén. No me mire con esa cara como que estoy muy viejo. Pero si tú miras todas estas cosas, estas cualidades, tú miras que, imagínate, un elefante es más inteligente que un león. Un gorila agarra a un león como un juguete y lo lanza. Hay algo que tiene el león que estos animales no tienen, y es que el león no tiene miedo. Él puede agarrar, imagínate, un water buffalo, uno de estos búfalos que pesan mucho más, que tienen más fuerzas que ellos, y ellos se le lanza de enfrente porque no tienen miedo. ¿Y qué hace un water buffalo cuando mira al león? Sale huyendo, sabiendo que ellos son más fuertes y que tienen la capacidad de herir y matar a un león. Pero el miedo que ellos tienen es lo que los paraliza. Y muchas veces el miedo nuestro nos paraliza para hacer grandes cosas que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Y tú sabes por qué? Es simplemente como en el pasado hemos fracasado en ciertas cosas, pensamos que vamos a volver a fracasar y ahí es donde entra el miedo. Te lo voy a poner de esta manera. Tú miras un elefante, ¿cómo tú crees que pueden controlar un animal tan fuerte con un pedacito de rope, de una cuerda? Yo me acuerdo que es que iba al circo, yo miraba un elefante agarrado, imagínate, con una pequeña cuerda y movía la pata como que la quería romper y no la rompía. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando era pequeño lo amarraban con una cadena y él intentaba y no podía romperla. Al punto que fue creciendo, tenía más fuerza,
Pero en su subconsciente y en su mente estaba el error que no podía romper esa cadena. Y cuando ya creció, ahora tenía una pequeña cuerda que él podía romper. Y en su subconsciente él decía que él no podía. ¿Tú sabes por qué? Porque el mundo le enseñó el miedo. El mundo le enseñó tú no puedes. Pero cuando venimos al camino de Dios, a mí me dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me dice la palabra que no hay nada imposible para los hijos de Dios. Ahora, una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta es que el mismo miedo nos detiene y nos paraliza y nos lleva a hacer cosas que no son de agrado a Dios. Mira rápidamente Génesis capítulo 3, verso 9 al 11. Dice la palabra de la siguiente manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y... ¿qué tuvo? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué muchas veces no le queremos servir a Dios? Porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos cometiendo y los errores que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos la presencia de Dios. Nos escondemos. Imagínate, tú tienes muchos talentos, tú tienes muchos dones, tú tienes muchas cosas que Dios puede usarte en gran manera. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestros propios errores, nuestras propias concupiscencias nos detienen muchas veces para no hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, porque lo primerito que decimos es que Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que en realidad estoy muy ocupado, y muchas veces no podemos decir o no queremos decir, es que Dios sabe que yo no estoy caminando bien, porque me gusta probablemente mentir mucho o hacer otras cosas. Entonces nos justificamos de esa manera para no hacer las cosas correctas. No sé si me estás escuchando. Y el mismo miedo, porque sabemos que estamos mal, nos escondemos de la presencia de Dios porque sabemos que estamos fallando de una u otra manera. Cuando en realidad, te lo voy a poner de esta manera, Dios sabe todo de la manera que pensamos, la manera que actuamos, los deseos de nuestros corazones. Y con todo eso, Dios te llamó, Dios te escogió y Dios tiene un propósito para ti. Y cuando tú te mueves de esa atmósfera de miedo a una atmósfera de valentía, tú vas a dejar esa adicción y ese pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque tú ya no le tienes temor a ese pecado. Hay gente que dice, no, por si acaso voy a dejar el último cigarro. Por si acaso me da tentación otra vez. No. Tú nunca deberías decir por si acaso. Tú nunca deberías tener ese temor que si voy a caer o no voy a caer. No, a mí me dice la palabra claramente, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. En otras palabras, si me caigo me vuelvo a levantar en el nombre de Jesús. Pero el miedo a caer o a fallar no me va a detener. Porque muchas veces eso nos paraliza. Nos detiene ese temor, ese miedo. ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a pasar? Es que si Dios supiera o si la gente se diera cuenta, déjame decirte, Dios conoce quién tú eres. Dios sabe el día, el momento y en qué situación tú le vas a fallar y cómo le vas a fallar. Y con todo eso te llamó, te escogió y te llamó por hijo. Mira lo que nos dice Timoteo. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Primeramente, el miedo es un mal espíritu que viene a tu vida. El miedo puede venir a ti, pero no puede entrar en ti, a menos que tú dejes que entre en ti. No sé si me estás escuchando. Pero si tú dejas que entre a tu vida, Él va a dominar tu vida. Y siempre va a ser una persona miedosa, una persona cobarde. Ahora es interesante porque dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Una persona cobarde, dice la palabra, el impío huye sin que nadie lo persigue. Una persona cobarde siempre está huyendo, nunca quiere confrontar, nunca quiere hablar. Siempre anda huyendo de todo y usted mira que siempre se mueve de aquí por allá, que me voy a mover de este trabajo porque fulano, me voy a mover de esta vecindad porque sultano, me voy a mover de esta otra persona porque esta persona no es buena para mí. Y siempre andan huyendo. ¿Por qué? Por el miedo. No sé si me estás escuchando.
Pero una persona que no tiene ese miedo, confronta, habla. No te estoy hablando de pelear, sino de conversar y confrontar. Amén, porque hay gente que dice, yo no tengo pelo en la lengua, y yo digo, I say it how it is. No, yo voy a decir lo que está pasando. No, ese es que no tiene dominio propio, porque si tienes dominio propio, vas a expresarte y vas a hablar las cosas correctas. Y mira lo que dice, espíritu de cobardía, sino de poder. Por eso que tú miras, una persona cuando tiene un espíritu de miedo, nunca puede. A mí me dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Qué significa poder? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una persona que tiene ese espíritu de miedo, no puedo. No tengo, no hablo el idioma, no tengo papeles, no tengo la educación correcta, no tengo la inteligencia correcta, no tengo los padres correctos, no tengo las personas que me rodean correctas. A mí nadie me quiere, yo a nadie le caigo bien. Siempre no puedo. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de miedo, lo que no lo han identificado. No sé si me estás escuchando. Y sigue diciendo, de poder, de amor. Tienen temor a amor. No pueden amar. No pueden expresar amor. Porque si no es mi familia inmediata, no amo a nadie. No sé si me estás escuchando. Entonces no puedo amar a nadie porque no es mi familia inmediata. Pero al resto del mundo, imagínate, son hipócritas, son esto, son el otro. No. ¿Por qué? Porque hay un miedo. ¿En qué? En que si amo me pueden fallar. Y es un gran problema. Porque cuando tú tienes ese espíritu, imagínate, de miedo, tú nunca vas a aprender a amar. Tú nunca te vas a abrir. Tú nunca te vas a socializar. Pero cuando tú tienes el espíritu de poder, tú vas a poder amar aunque te fallen. Tú sabes que el hombre te falló, pero Dios no te falló. Te pueden fallar y no te van a destruir. Te pueden cometer un error y tú vas a seguir firme. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú tienes el poder de amor. No sé si me estás escuchando. No, porque yo no le abro, yo a nadie le expreso mis sentimientos, lo que yo pienso, porque lo van a usar en contra de mí. Que te resbale eso. No sé si me estás escuchando. Porque eso es lo que decimos. No, es que yo a nadie le digo. A mí me enseñaban cuando era pequeño. Yo me acuerdo, los amigos de mi papá. Nunca le digas a una mujer nunca le muestres tus emociones, que si la amas o no. Porque lo va a usar en contra de ti. Ese es miedo. Yo le puedo decir, mi amor, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, yo no tengo problema. ¿Lo quieres usar en contra de mí? Gloria a Dios. No hay problema aquí. No se me está escuchando. Pero el problema es cuando está ese espíritu de miedo que no te deja amar. No te deja amar. No te sientes confortable en la iglesia porque no estás acostumbrado a amor. ¿Por qué? Porque no sabes amar. Y como no sabes amar, entonces no te sientes confortable con los que te aman. Por eso que cuando te dan un abrazo y te quieren saludar y dan una sonrisa, te sientes mal. ¿Y por qué esta persona me quiere abrazar? ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? Yo me acuerdo, llegó un muchacho de la iglesia, se llama Cisco. Imagínense, él estuvo en la prisión por 18 años. Él llega a la iglesia y yo estaba en la entrada y cuando yo lo miro, en aquel entonces mucha gente no usaban tatuajes y el hombre tenía tatuajes por todas partes, hasta en la cara tenía. Y cuando yo lo miro a la entrada, yo le digo bienvenido y le doy un abrazo y se asusta y se hace para atrás. ¿Qué pasó aquí? Me dice, oye, ¿qué pasó? Le digo, no, bienvenido a la casa del Señor. Y ese hombre se quebrantó y comenzó a llorar y me dice, en ninguna iglesia me han aceptado como en la iglesia, en esta iglesia. Y me dice, hace años que a mí nadie me da un abrazo. Y tú sabes por qué las otras personas no se le acercaban y no le dan un abrazo. Y el muchachito más grande que yo dice, santo Dios, ¿cómo lo recibo? Y mire cómo es, que en este caso, si yo hubiera tenido miedo, yo no le doy un abrazo. No sé si me estás escuchando.
Porque cuando tú tienes miedo, tú nunca le abres el corazón a nadie. Cuando tú tienes miedo constantemente, ¿qué va a suceder? Tú estás a la defensiva. Cuando tú tienes miedo y alguien se te acerca y tú dices, ¿y por qué se me está acercando? ¿Qué quiere de parte de mí? Imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Muchas veces hay gente que te quieren demostrar ese amor, te quieren ayudar, pero como tiene ese miedo que te está deteniendo, no puedes dar o demostrar el mismo amor, sino que siempre está a la defensiva. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuándo se va a aprovechar de mí? No, tú tienes que dejarlo todo en la mano de Dios, porque si tú tienes el poder de amor y no tienes ese miedo, tú vas a amar incondicionalmente. Tú sabes que si te fallan y tú sigues para adelante. Si no te fallan, gloria a Dios. Pero sigue diciendo la palabra de poder, de amor y de dominio propio, porque cuando, imagínate, si yo tengo ese espíritu de miedo, yo no me puedo controlar. Mis emociones me controlan. Mis pensamientos me controlan. La situación que sucede alrededor de mí me controla. Ando histérico. Ay, no hay gasolina en ningún lugar. No voy para el culto porque voy a buscar dónde encuentro gasolina. No puedo gastar la gasolina porque no hay gasolina en ninguna gasolinera. Entonces no puedo. No sé si me estás escuchando. Como no tengo dominio propio, no puedo controlar mis emociones. No puedo controlar mis sentimientos. Y por eso digo, es que yo soy así, yo no tengo pelo en la lengua. No, es que no tienes dominio propio. Porque cuando tienes dominio propio, tú te controlas. Tú sabes lo que estás diciendo, cómo lo estás haciendo. El problema es que cuando hay miedo, uno reacciona de cualquier otra manera. ¿Y qué hace? Te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué hace una persona que se está ahogando? ¿Por qué comienza a ahogarse? Porque tiene el miedo que se va a ahogar. Y cuando mira que no puede nadar y comienza a agarrarse de cualquier otro lugar, se comienza a ahogar. Cuando la misma naturaleza, el mismo cuerpo, si te quedas relajadito, tranquilito, el mismo cuerpo te levanta hacia arriba para que tú puedas respirar y quedarte con vida. Si solo dáselo bien. ¿Y qué pasa cuando una persona se está ahogando y se acerca a una persona para ayudarlo? Lo escapa de ahogar. ¿Tú sabes por qué? Por el mismo miedo, porque no tiene dominio propio. Y como su mente trabaja a 1.000.000, que me voy a ahogar, prefiere ahogar al que le está tratando de ayudar. Interesante. A su nombre. Ahora, el miedo nos hace en muchas ocasiones falsos profetas de nuestro propio destino. Porque nos profetizamos derrota. Nos profetizamos, nadie me ama. Nos profetizamos víctima. Nos profetizamos que todo nos va a ir mal. Mira lo que nos dice, Primera de Reyes, capítulo 18, verso del 1 al 3. Dice la palabra de la siguiente manera. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Mira lo que está pasando. Hay una sequía y Dios le da una palabra a Elías. Y le dice, ve delante del rey para que descienda las aguas. Y la sequía se termine y la bendición venga. Y Acab tenía un siervo llamado Abdías, un hombre temeroso de Dios, que cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Dios y buscando cómo matarlos, él agarró a un grupo de 50 profetas, los puso en un total de 100 profetas, los puso en 2 diferentes cuevas, en grupos de 50 y les alimentó. Y cuando le estaba alimentando, lo estaba cuidando y se estaba asegurando que no maten a estos profetas de Dios. Entonces le dice a Abdías, vete alrededor, busca donde hay alimento para los caballos, agua, tráelo de regreso. Y en eso, imagínate, se encuentra Abdías con Elías. Mira lo que dice verso 7. Y yendo Abdías por el camino, encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo,
¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Acab le dice a Abdías, ve a buscar la bendición. Dios le dice a Elías, ve donde Acab para bendecirlo. No sé si me estás escuchando. Abdías se encuentra con Elías. Y Elías le dice, llévame donde Acab. ¿Y qué fue la respuesta de Abdías? Espérate, ¿yo cómo voy a hacer esto? Si yo le digo a Acab, aquí está Elías, me va a matar a mí. No sé si me estás escuchando. Él mismo se estaba profetizando muerte cuando Dios estaba profetizando sobre su vida bendición y prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Elías encontrándose con Acab. Pero Abdías, como él en su pensamiento, había en él un espíritu, dice la palabra, de miedo. Él lo que estaba confesando era derrota, cosas negativas sobre su vida constantemente. Y si tú tienes esa mentalidad que solo mira lo malo en la gente, en lo que está alrededor, vas a profetizar siempre calamidades sobre tu vida. Vas a profetizar cosas malas sobre tu vida. Vas a profetizar derrotas sobre tu vida. Vas a profetizar constantemente, imagínate, cosas incorrectas que van a venir sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes que reprender en el nombre de Jesús ese espíritu de miedo que te está deteniendo, ese espíritu de miedo que te dice que vas a estar destruido, ese espíritu que te dice no puedes, no tienes, nadie te ama, nadie te quiere. Tenía a Elías por delante y estaba la bendición. Y Elías le dice, vamos, porque Dios te va a bendecir. No, ¿cómo que Dios me va a bendecir? Imagínate, cuántas veces Dios no te ha hablado y Dios te sigue hablando. Y tú sigues confesando mentiras sobre tu vida. Y crees más las mentiras que las verdades, porque él no quería y él no estaba dispuesto. Y le estaba diciendo a Elías, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Profetizando sobre él mismo su misma muerte. ¿Por qué? Porque el miedo siempre va a confesar derrota sobre tu vida. El miedo siempre va a confesar cosas negativas que van a venir sobre tu vida. Ay, estoy en este país y no tengo dinero, no tengo residencia, no tengo esto. Tú no necesitas nada de eso, tú necesitas la bendición de Dios. Punto y se acabó. Donde quiera que tú estés, Dios te va a bendecir. El miedo te hace dudar de las promesas de Dios. Y muchas veces no tomamos los retos de parte de Dios porque no le creemos a Dios. Dale un codazo al que está a tu lado y pregúntale, ¿tú le crees a Dios? Mira lo que dice Génesis capítulo 18, verso 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, imagínate, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. ¿Por qué? Tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Mira cómo es. Dios te da una palabra. Eso cuando va a suceder. Que yo voy a pastorear. La sangre, ¿cuándo? Que yo voy a predicar. No. Entonces el miedo te hace dudar de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me dice la palabra que Él vino a darte una vida y vida en abundancia. Pero como el diablo sabe que el poder de la vida y la muerte está en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestra confesión. Por eso que siempre te está haciendo que tú confieses derrota. Por eso que muchas veces Dios te habla y te pones a reír y lo dudas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Dios me puede dar una empresa? ¿Cómo Dios me puede dar la residencia? ¿Por qué no? Hay algo imposible para Dios. Si te va a dar la residencia eterna allá arriba en los cielos, ¿cómo no aquí en la tierra? Si Él es el dueño del universo. Y por nuestra misma confesión y como nos reímos de Dios, detenemos las bendiciones de Dios. Porque a lo mejor nadie te está viendo. Pero en tu mente lo estás diciendo, lo estás confesando. Ese mi marido le falta mucho.
esa mujer mía, uy, santo Dios, no sé qué tienes que hacer con ella. No sé si me estás escuchando. Y entramos en todo eso, ¿por qué? Por el miedo. Y hacemos de Dios un mentiroso. Hay personas que me han dicho, ay, es que Dios me dijo cuando yo era joven que yo iba a pastorear. Dios me hizo una promesa que Dios me iba a prosperar. Dios me hizo una promesa que iba a tener 20 hijos y ninguna se cumplió. Y lo primero que le digo, ¿y a dónde está tu fruto? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo es posible que Dios te dé algo cuando Él te está diciendo, te voy a prometer y te voy a dar esto si tú me sirves? Dios no comete errores. Dios le prometió a Saúl un reinado y se lo quitó y se lo dio a David. ¿Por qué? Imagínense, andaba con las brujas de arriba para abajo, matando a los sacerdotes de Dios. No sé si me estás escuchando. ¿Y cómo va a ser? Imagínate el reinado de él todavía. No, Dios se lo quitó y se lo dio a David. Hay muchas cosas que el enemigo te está quitando porque tú no estás siendo obediente, porque le estás escuchando más al miedo y estás dudando de Dios, del potencial que Dios tiene y de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero tú tienes que aprender a obedecer a Dios para que las bendiciones de Dios vienen. ¿Por qué el jefe te paga? Porque tú obedeces a lo que Él te dice. Él te dice, limpia aquí y tú limpias. Y te da tu billetito. Pero te dice, limpia a ti y te vas a tu casa a dormir. ¿Te va a pagar? No, te va a botar. ¿Y por qué me votó? Por perezoso. No sé si me estás escuchando. Y queremos hacer lo mismo con Dios. Queremos las bendiciones, queremos todo, pero no queremos el compromiso, el trabajo. El miedo nos detiene para los retos, porque pensamos que no podemos alcanzarlo. En 1984, Steve Jobs le dio un reto a su ingeniero llamado Andy Hertzfeld. Y le dijo a él, tú tienes 2 años para hacer que esta computadora, este Mac, hable. Porque no había en una computadora que hablaba en aquel entonces. Y imagínate, hacen la presentación y la computadora habla y dice, hello, yo me llamo Macintosh, que ahora es Mac. Y todo el mundo, Andy, el mejor ingeniero, que esto, que lo otro. Pasan aproximadamente 10, 11 años. Andy tiene una discusión con Steve Jobs y le dice, ¿te acuerdas cuando tú me amenazaste? Le dice Steve Jobs, ¿cuándo yo te amenacé a ti? Tú me dijiste una semana antes, si esa computadora no habla, yo le voy a decir al mundo entero que es culpa tuya. Y le dice Steve Jobs, ¿habló la computadora? Sí. Y le dijo, de nada, le dijo Steve Jobs. De nada. Y él se pone enojado. Imagínate. Por 10 años él andaba un odio en contra de Steve Jobs porque Steve Jobs lo retó a hacer algo grande. Algo que él pudo hacer en esos 2 años que lo hizo en una semana y pico. No sé si me estás escuchando. Y como lo retó y lo empujó tanto, que en su corazón creó un resentimiento en contra de él, al punto que lo odiaba. Imagínate. Y hasta el día de hoy, ¿quién es Andy? El mejor ingeniero del mundo. Algo que un reto, alguien que lo empujó, alguien que lo motivó, alguien que lo puso en contra de la pared. Imagínate, porque él tenía miedo de hacerlo. Él tenía miedo a fracasar. Él tenía miedo y entonces lo estaba evitando. En otras palabras, te lo voy a poner de esta manera. En muchas ocasiones, muchas veces nos ponemos enojados cuando uno dice, espérate, tienes que venir temprano a servir, tienes que predicar, tienes que enseñar. Como te están retando, no quieres crecer y quieres romperte para no llegar a tu potencial. ¿Por qué? Porque el mismo miedo te está deteniendo. Él tuvo 2 años y no lo hizo, pero lo hizo una semana y pico. Tenía la potencial, pero necesitaba alguien que lo empuje, alguien que le diga, si no lo haces, le voy a decir al mundo entero que es culpa tuya y aparte te voy a votar. Ahí sí se puso para lo suyo. El miedo nos hace huir del reto. Por eso que no crecemos.
Año tras año, ¿qué pasó? Es que estoy en la iglesia y no crezco. Estoy en mi trabajo y no crezco. No, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un reto, estás haciendo las cosas diferentes, te estás esforzando, estás saliéndote fuera del molde. O sigue lo mismo, haciendo lo mismo. Y después cuando alguien te viene a hacer un reto, te pones enojado. No, ¿cómo puede ser que a mí solo me llaman cada vez que necesitan la iglesia algo? ¿Cómo puede ser que el día de mi día libre tengo que ir a servir a la iglesia? Y después tú dices, ¿dónde están las bendiciones, Señor? Te he servido 20 años. ¿Por qué siempre hay superhéroes y hay malvados, villanos? Porque los dos recibieron sus momentos difíciles de diferentes maneras. Su etapa te lo voy a poner de esta manera. Su vida personal, cuando ellos pasaron un momento emocional, o se volvieron villanos o se volvieron superhéroes. El villano está enojado con el mundo entero. Me hiciste daño, le voy a hacer daño al mundo entero. El superhéroe dice, voy a proteger a otras personas para que no te hagan el mismo daño que me hicieron a mí. Y eso depende de ti. ¿Qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser un villano o un superhéroe? Porque el superhéroe da la cara, el villano no. El villano siempre anda con miedo, temor que nadie me ama, que nadie me quiere. Y en este caso te lo voy a poner de esta manera. Cuando te hacen un reto, no es para que te pongas enojado, no es para que te resientas, no es para que te estanques, no es para que salgas huyendo, es para que tú crezcas. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para ti, Dios tiene cosas buenas para ti, Dios quiere cambiarte, Dios quiere moldear ese carácter tuyo, Dios te quiere hacer una persona diferente, pero tenemos que dejar que Dios sea la persona que nos moldee. Imagínate cuando Dios le dio el reto a Abraham y le dijo, sal de tu parentela. No fue fácil. Sal de Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, a un desierto. Ese es reto. Ese es reto. ¿Y qué hizo? Salió. Imagínate. Dios le hace la promesa, le dice, vas a tener un hijo. Y lo tiene. Sacrifícamelo. Uy, ese es reto. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, cuántos de nosotros nos hubiéramos dicho, yo me voy de esa iglesia? No, demasiado, me está pidiendo mi primogénito. No, la sangre de Cristo. Demasiado. Y por eso que Abraham es el padre de la fe. Porque él cumplió el reto y la bendición y la promesa se cumplió. Porque imagínate cuando el Señor le dijo, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, imagínate, mira el cielo, mira la arena, así va a ser tu descendencia, así va a ser tu descendencia. Y esa es promesa de Dios porque él no tuvo miedo, él fue lo suficiente valiente para confrontarlo y cumplir. Tú no puedes dejar que el miedo te detenga, tú no puedes dejar que el miedo te absorba, tú no puedes dejar que el miedo detenga las promesas, las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque el Dios que nosotros le servimos es el Dios de lo imposible. Y si Él no está haciendo lo imposible en tu vida, no es por culpa de Él, es porque tú tienes miedo a lo imposible. Porque si tú le crees, Él te va a respaldar, Él te va a apoyar y Él va a ir como poderoso gigante delante de ti. Póngase de pie en esta noche. Y en esta noche, en este momento, donde estés, si quieres aceptar o reconciliarte con el Señor, levanta tu mano derecha, o si quieres pasar aquí adelante, pasa adelante y vamos a orar por ti y por tus necesidades. Pero hoy Dios quiere que tú rompas esa maldición del miedo. Esa maldición de ese miedo que me van a robar, que se me van a aprovechar, que me van a quitar. Ese miedo para no abrir esa empresa, ese miedo para no casarte, ese miedo, imagínate, que te está paralizando para servirle a Dios. Ese miedo que te está deteniendo para demostrarle amor a otras personas. Abre tu corazón. Y ahí mismo donde estás, levanta tu mano derecha. Si te quieres reconciliar o quieres aceptar al Señor Jesucristo y dile, Señor Jesús, perdóname por mis pecados, perdóname por mis fallas. En esta noche, Padre, te pido que entres a mi corazón, te pido que coja control de mi vida.
Yo rechazo el miedo. Yo rechazo ese espíritu de miedo. Y en esa noche, por fe, voy caminando. Por fe, tomo este paso de fe, creyendo en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por cada persona que está aquí, Padre. Yo te pido, Padre, en la gloria, que no sigan huyendo. Yo te pido que se paren firmes como un león, que se paren firme confiando, Padre. Que no huyan del reto, Padre Santo. Que no huyan, Padre Santo, de ese reto que lo Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.